voy a hacer un pequeño resumen de la célula, que además en estos tiempos del virus creo que es interesante. El amigo Rudolf Virchow, que ya le conocemos del siglo XIX, porque suyas son la primera vez que se considera a la medicina como una ciencia social, en el siglo XIX, se debe a él, cuando toda Europa estaba asolada por la peste. Ese concepto de la medicina como ciencia social, diciendo que los médicos debían ocupar puestos de responsabilidad política para evitar esto, pero también fue el primero que dibujó la famosa gría, que después Río Ortega, el vallisoletano, pues profundizó y fue motivo de que estuviera propuesto 2 o 3 veces para el premio Nobel. Pero este es el dibujo de la célula, que arriba a la izquierda es la célula según teníamos idea cuando yo estudiaba la carrera en los años 70. Como veis, no sé si se ve el punzón, toda esta es la célula, este es el núcleo, este es el citoplasma. Yo, como siempre en las charlas, me remonto a los griegos. Pues este es el citoplasma. Y esta es la imagen actual, donde se ve el núcleo, se ve el citoplasma, que es todo esto, y se ve su membrana. Y ahora, aunque sea terrible, voy a hacer una mención por aquello de las vacunas, que quizás es interesante. Este es un corte de la célula, esta es la membrana, este es el núcleo, estos son los cromosomas, y aquí fuera están que si el aparato de Golgi, que si las mitocondrias, que si los ribosomas. ¿Y esto cómo funciona? Esto funciona que dentro del núcleo está los cromosomas, que cromosomas es casi lo mismo que ADN. Para entendernos, el cromosoma está formado por dos moléculas de ADN. Bien, dentro del núcleo está el ADN. ¿Y esto cómo funciona? Es decir, yo en mis células tengo determinadas cadenas de ADN en cada célula. Vamos a poner, por ejemplo, la célula que fabrica mi saliva, de la parótida. La parótida tiene, la célula de la parótida tiene un núcleo con un ADN. El ADN, en un momento dado, se abre y crea una réplica de él. Este ADN que está aquí crea un ADN. ¿Y cómo lo crea? Pues esto es química pura. Se van incorporando moléculas de las que ahora hablaremos. Se van incorporando moléculas. Y cuando se ha creado una réplica del ADN, que entonces ya no se llama ADN, sino RNA o ARN, sale del núcleo. Eso es lo que se ha hecho con las vacunas Pfizer Moderna. Se ha creado una réplica del ADN del virus que se llama RNA. Bien, pues ya tenemos el cromosoma que crea una réplica suya y sale otra molécula que se llama RNA. Ese RNA sale del núcleo, y se localiza, se ancla en el ribosoma, que es algo que está por aquí. Se ancla en el ribosoma, que es una parte del citoplasma, está por aquí, se ancla en el ribosoma y va creando una serie de productos químicos, de fórmulas químicas, que posteriormente, a través del aparato de Golgi, que es como una serie de autopistas, van saliendo hasta que la célula lo expulsa. Expulsa una molécula que es la saliva. Pero todo es a expensas del DNA que está aquí. Por eso la transmisión genética se parece pues en el color de los ojos, en el color, pero todo está en el ADN que crea una réplica que es el RNA, que es la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que es como el virus es. El virus no tiene vida, es una molécula de ADN solo. Pues las vacunas esas son una réplica del DNA que se llama RNA. Y eso es lo que nos están inyectando. Bien. El primero que vio
la imagen de un cromosoma en el núcleo, está en el núcleo como hemos visto. Aquí en el microscopio electrónico, pues ya se ve aquí esta maraña de cromosomas. Aquí en los años 70 no se veía tanto, ni mucho menos. Pero los cromosomas están dentro del núcleo. Pues el primero que los vio fue en 1842. Naturalmente no sabía ni para qué servía. Este profesor de Zúrich vio una imagen, que es la imagen en negro de la izquierda, o sea, representada, y dijo, en el núcleo de las células veo unas imágenes que no sé a qué corresponden. Entonces, aquí viene un proceso muy interesante. Todas las moléculas del cuerpo humano, todas están hechas de agua, hidrógeno atmosférico y dióxido de carbono. Todas las moléculas que tenemos en nuestro organismo. Todo consiste en ir añadiendo poco a poco diferentes moléculas y se van creando determinados tejidos y determinadas estructuras. Así, por ejemplo, los ácidos grasos son biomoléculas y luego son los lípidos. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Los monosacáridos son los precursores de los hidratos de carbono, etc. Bien, pues este señor en el PUS de los pacientes que tenían ingresados en un hospital de Basilea, observó lo siguiente, que había unas moléculas que estaban formadas por una serie de bases nitrogenadas, que están aquí representadas. Unas que tenían más bases de nitrógeno, era azúcar, fósforo y nitrógeno. Pues observó que en el núcleo había estas bases nitrogenadas en el pus de los pacientes. Había unas que tenían mucho nitrógeno, que eran adenina, adenosina y guanina, y otras que tenían menos átomos de nitrógeno, que son citosina, tiamina y uracilo, que aquí no está representado. Simplemente observó en el núcleo había eso. En el 81, Émile Zacarías, también en Basilea, también ya dice que el ácido, el cromosoma que había aislado, que había visto Nageli, el cromosoma está formado por estas moléculas que había aislado Mierscher. Pero el premio Nobel, y seguro los conocéis a Watson y Crick, porque son extremadamente famosos, americano e inglés, ya dicen que el ADN que está en el núcleo es una doble hélice. Aquí veis la famosa doble hélice. En cualquier museo que vayáis o tal, siempre se habla de Watson-Crick y siempre es la doble hélice de la cadena de ADN que hemos visto que está dentro del núcleo. Y aquí, como veis, están representados la A, la T, la S, que son adenosina, guanina, citosina, uracilo, tal. O sea que ya tenemos que el ADN, el cromosoma dentro del núcleo, está formado por una cadena helicoidal que describieron, que observaron Francis Watson y Crick, que fue motivo del premio Nobel en el 62. ¿Esto qué tiene que ver con los genes? Pues tiene que ver, todo el mundo también conocemos a Gregor Mendel. Gregor Mendel no identificó los cromosomas. No pensó que era un monje austriaco, como sabéis, y observó que cultivaba guisantes, había una serie de factores, llamó él, no llamó genes, que se cruzaban y se intercambiaban, que son las famosísimas leyes de Mendel. Fue el primero que habló de las leyes de la transmisión genética. Yo podría deciros, por ejemplo, en el caso de mi familia, las nietas de mi hermano, que tendría que haber puesto la foto, una es morena, 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 como todos los Martínez, y otra es rubia, 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 como la rama de su padre, del padre de las criaturas. Y son dos hermanitas de 6 y 4 años, una morenaza con ojos negros y otra rubia con ojos azules. Son las leyes de Mendel, que son cómo se entrecruzan y cómo se... Pero fue Morgan, californiano, el que dijo algo muy bonito, que es no todo el ADN, no toda la cadena helicoidal de Watson y Crick tiene capacidad genética, sino solo una parte. Bueno,
Así que tenemos el ADN, estructura helicoidal dentro del núcleo, que es el que de manera genética o de manera fisiológica va produciendo o bien la herencia o bien las sustancias que requiere nuestro organismo. Pero de pronto estalla la bomba y es el motivo de esta charla. Este científico ruso de Moscú, Olovnikov, de pronto observa que los cromosomas, que es la imagen de la izquierda, no son absolutamente iguales, sino que tienen unos, en los extremos, tienen unos puntos diferentes y que las bases nitrogenadas son siempre las mismas, tiamina, tiamina, adenosina, guanina, 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 que son las puntas. Y entonces hace una comparación muy bonita que me gusta, utilizando una palabra que yo no conocía, dice que son como los herretes de los zapatos. Podría enseñaros los cordones de mis zapatos, y veríais lo que son los herretes. Aquí lo he querido representar, lo hemos buscado, no es fácil de encontrar. Son los herretes, es como los extremos de los cromosomas. Y bueno, ¿esto qué importancia tiene? Pues esto tiene una importancia enorme. Los herretes, y a eso les llamó telómeros, que tienen una estructura de bases nitrogenadas determinada. Pero resulta que de pronto estas dos doctoras de la Universidad de San Diego, California, observan lo siguiente. Están observando un bicho que tiene un nombre tan desagradable como tetraimena, que es un organismo unicelular que vive en las charcas de California. No sé si aquí en Cataluña lo tendremos, pero bueno, se llama tetraimena. Es un organismo unicelular y tiene 22.000 cromosomas. Y entonces, la jefe del departamento, que es Elizabeth Blackburn, observa que dentro del cromosoma de este bicho repugnante, si miráis la foto veréis que tengo razón, unos tienen los telómeros de Olovnikov más grandes y otros tienen los telómeros del cromosoma más cortitos. Claro, esa observación, en principio dices, ¿y de qué dependerá? ¿De qué dependerá? Y primero, ¿por qué es así? Y no me quiero enrollar mucho. Primero, ¿por qué es así? Y segundo, ¿será bueno, será malo? ¿Qué será? Y en unas navidades, la de la doctora Carol Greider, que era una estudiante de doctorado, de pronto observa la presencia de una enzima, la telomerasa. La telomerasa, que es el que hace que crezca o se acorte, que crezca el telómero. O sea, de pronto se dan cuenta que en presencia de una determinada sustancia, que es una enzima que se llama telomerasa, el telómero aumenta su tamaño. Dices, bueno, ¿esto será bueno o será malo? Y entonces recordamos el concepto de Leonard Hayflick de Stanford, que dice que las células se reproducen un número de veces determinada, que le llama límite celular de Hayflick. Todas las células, todas no, corazón, intestino, huesos, no, pero la mayoría de nuestras células se reproducen un número determinado de veces, un número determinado, y cuando llegan a tanta reproducción, ya no reproducen más, llegan a lo que él denominó estado de senescencia. Pues resulta que las doctoras Greider y Blackburn observan que con los telómeros, activando los telómeros con telomerasa, el límite celular de Hayflick se altera, se prolonga. Y que hay personas que tienen los telómeros cortos, tienen un límite celular de Hayflick muy breve, y hay personas que tienen un telómero largo, con lo cual sus células se reproducen más y viven más años y con mayor calidad de vida. Premio Nobel en el 2009, una vez que se ve en el 2009 a estas dos doctoras. Una vez que se ve esto, claro, todo el mundo científico de investigación cromosómica biomolecular dice, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, vamos a recapitular.
De tal manera que los cromosomas que están dentro del núcleo y que se reproducen una y otra vez con las células, las famosas mitosis de todos los tejidos y todos los órganos de nuestro organismo, tienen un límite de reproducción limitado, que hemos dado en llamar límite celular de X. Y resulta que las personas que tienen los extremos de los cromosomas más largos viven más años y viven con mejor estado de salud. Les llama estado de senescencia cuando ya la célula no se puede reproducir más. Entonces cualquier observador diría, bueno, ¿qué podemos hacer para estimular la telomerasa, que es el enzima que hace que se alarguen los telómeros? Y entonces, señoras y señores, llega algo tan bonito como que con la amenaza entra el estrés a nuestras células, algo en lo que llevamos hablando los últimos 25 años de mi corta vida. Y como decía Laín Entralgo, estar enfermo produce en la persona un malestar amenazante, o sea, el concepto de amenaza. Y entonces me viene a la cabeza, parece que lo puse, me viene a la cabeza, o sea, dicen las doctoras, la amenaza, el concepto de amenaza, que se enlaza con el concepto de incertidumbre de Bessman, de Londres. El concepto de incertidumbre es, sufre más con la incertidumbre que cuando tienes la certeza de que la cosa ha ido mal. Incertidumbre barra amenaza, todo es lo mismo, es la amenaza de. De hecho, ¿cómo se quería definir el dolor por parte de este reumatólogo de Australia, que lo ha publicado en todo el mundo? La amenaza el dolor como amenaza a su integridad física o existencial. Luego la IAS lo reconoció como el miedo, aparte de otras cosas, la amenaza a perder la funcionalidad y bienestar social y psicológico de la persona. Pero, ¿cómo se define el sufrimiento desde los trabajos de Castle, que fueron un bombazo? Es un estado de malestar, o sea que es malestar. Con el malestar entra el estrés a nuestras células, entra el sufrimiento a nuestras células. No sé si voy muy rápido, pero ahora os cuento el ejemplo este. Ya lo acabamos. Pues llega Elizabeth Blackburn y la psicóloga Elisa Eppel y en el 2004 publican el siguiente trabajo. Si el estrés, el sufrimiento acorta los telómeros, vamos a buscar situaciones de estrés y telómeros, de estrés brutal. Muy bien. Pues seleccionaron en California mujeres que tienen hijos disminuidos, handicapados. Madres que tienen hijos disminuidos. ¿Y cuál fue su sorpresa, mejor dicho? ¿Qué fue lo que confirmaron? Que todas las madres que tenían hijos disminuidos tenían los telómeros más cortos y que tenían menos telomerasa y que cuanto más tiempo llevaba el hijo disminuido, más cortos eran sus telómeros y que la facilidad para las infecciones en las madres era muy superior al de las otras madres con las que se había comparado. ¿Y cómo actúa? Porque hemos dicho siempre que ahora todo el mundo es psiconeuroinmunólogo, que me gustaría saber esto aquí, qué concepto de quién es psiconeuroinmunólogo, pero bueno, pues también tienen la respuesta, que siempre hemos dicho que cuando uno está sufriendo, deprimido, con ansiedad, tiene más facilidad para las infecciones. Pues el resultado es el siguiente. Resulta que los linfocitos T, que como sabéis se acumulan en el timo, en el pecho, salen a la sangre y tienen un vigía es una célula, un tipo de leucocito que va circulando por la sangre. Y tiene un periscopio que se llama CD28, un marcador CD28. Y que este marcador, cuando detecta un virus, una bacteria o una célula cancerosa, se activa para destruirla. Pues bien, se ha visto que en situaciones de estrés el telómero del linfocito T disminuye y el marcador, el periscopio, se destruye, con lo cual la facilidad para que el virus, la bacteria o la célula maligna se distribuya aumenta.
Pero no acaba solo ahí, en la gravedad de la situación con el sufrimiento. Acaba que el linfocito, como tiene el telómero muy corto, tiene un estado de senescencia muy precoz. O sea, como está sufriendo, su límite de Hayflick se acorta hasta que llega a un estado de senescencia y se destruye. Pero el linfocito tiene la mala sombra de que muere matando. ¿Qué quiere decir? Que se va destruyendo y va liberando citoquinas, que son proteínas inflamatorias. Concretamente, y os hablo del último mes, en la revista Nature se ha publicado la presencia en sangre de pacientes con situaciones de estrés de una citoquina que se llama CXCL9, no creo que me la llegue a aprender nunca de memoria, y que tiene una característica, que es una célula, una proteína inflamatoria, y que destruye y afecta a todos los órganos y sistemas. Por eso se produce la senescencia precoz. Todos tenemos pacientes, de hecho, todos tenemos pacientes, no, muchos de nuestros pacientes, yo reflexionando sobre todo esto, tienen senescencia precoz. Tienen senescencia precoz. Y sin embargo vemos personas de 70, 80 años que entran a la consulta y miro la edad y veo 83. Y viene sano, tal, senescencia precoz, y el concepto de amenaza y de sufrimiento en el que llevamos trabajando los últimos 25 años. Así que recapitulamos un poquito. Se acortan con la edad, o sea, a todos se nos acortan, y con los procesos inflamatorios secundarios al sufrimiento. En cada división celular se acorta el límite de Hayflick. Se hallan fuera de los cromosomas, no tienen genes. Ya lo sabíamos, ya nos había dicho Morgan que el gen está en una parte del cromosoma. En presencia de la telomerasa, como descubrió la doctora, seguro que le han dado el doctorado sobresaliente telomerasa, le han dado el premio Nobel, telomerasa aumentan. Y ante una situación de amenaza permanente aumentan. Entonces, no os tengo que decir, desde el año 2009, todas las estructuras de investigación de todos los laboratorios más potentes del mundo están trabajando en qué aumenta y qué acorta el telómero, qué activa y qué desactiva la telomerasa. Lo haremos el próximo día, pero hoy os dejo con esta inquietud. Sé que no os vais a poder dormir en los próximos días reflexionando sobre esto. La herencia es importante, el tamaño de los telómeros viene determinado por la herencia, la ansiedad acorta los telómeros, pero es reversible, cosa que en la depresión que dura más de 10 meses, no. La luz ultravioleta, ojo al Cristo que es de plata, la luz del sol acorta los telómeros. El deterioro cognitivo se observa que hay una senescencia precoz. El ejercicio físico, importantísimo, alarga los telómeros. Sin embargo, la vigorexia, claro, os digo que se está publicando sin parar, porque nos va la vida en ello, y la de nuestros pacientes. El ejercicio físico alarga los telómeros, la vigorexia los acorta. Repetésum, el ejercicio aumenta, la obsesión por el deporte los acorta. El dormir bien, básico, dicen 7 horas, 6-7 horas. El sentimiento de culpa, del que tanto hemos hablado permanentemente, acorta los telómeros. La cohesión social en el sentido más amplio. En el sentido más amplio se ha publicado en una frase, dicen, de vivir en verde. Vivir en verde, o sea, rodearse de plantas y en ambientes tal, alarga los telómeros, aumenta la actividad de la telomerasa. Por el contrario, y ahora pienso en todos nuestros queridísimos pacientes que no son de aquí y que tienen la familia afuera y tal, cohesión social, los patrones de pensamiento, el pensamiento, dicen la hostilidad cínica del paciente, de la persona que tiene un machaqueo, de un fraseo permanentemente hiriente, de los patrones de pensamiento. La alimentación, que Alicia Martínez nos dará una charla a propósito.
Y luego, señores, algo que me ha encantado, porque es también lo que llevamos trabajando estos 25 años, que es los propósitos, los proyectos aumentan los telómeros. Es lo que llaman la felicidad eudaimónica. Creo que me aprenderé este nombre cuando tenga los telómeros extremadamente acortados. Felicidad eudaimónica, es decir, el estimular a nuestros pacientes en que aprovechen de las vacaciones, yo qué sé, lo que tanto, crearles una ilusión, un proyecto, una planificación, que es lo que tantas veces sabemos que no tienen, y que les preguntas, pero en ese momento, ¿qué te hace ilusión? ¿Qué te hace feliz? Pues nada, felicidad eudaimónica, los propósitos, los proyectos, crear eso. Por eso alguna vez en alguna sesión recordaba ahora que decía, ¿qué psicoterapia podemos utilizar para estimular la ilusión de nuestros pacientes, que es lo que han perdido? La grasa abdominal también acorta los telómeros, y algo tan bonito como llevamos trabajando también muchísimos años, pero que nos lo diga las neurociencias. Por eso la frase de las neurociencias a las consultas diarias cada día tiene más valor. La meditación, en el sentido más profundo, no religioso, con espiritualidad, no religiosidad, y las técnicas de relajación también alargan los telómeros. O sea, que los telómeros nos va en ellos la vida. Aquí les tenemos el descubrimiento que son los herretes, de nuestros cordones de los zapatos, de su longitud y de la enzima telomerasa que describiera la doctorando Carol Greider. Por casualidad en un porta observó su presencia, pues pueden hacer que vivamos hasta 150 años. Yo me lo he propuesto. Muy bien, pues con esta felicidad menos mal que aún lo eudaimónica, de que deja de comer, de que tenemos vacaciones a la vista. ¿Estáis todos ya de vacaciones? Porque os noto un brillo en los ojos. Bueno, los que no estamos a punto, que es casi mejor, ¿no? Sí, Casi mejor. desde luego. Muy interesante la charla. Si está por ahí, Carol, le Sí. pediría que a ver si la puede subir al Drive y nos manda el enlace. Sí, ahora mismo. Carol. Claro, la que más ha trabajado son 2 premios Nobel. La jefe es Elizabeth Blackburn, si ponéis en el Google o en el YouTube tal, y la otra doctora era una alumna de doctorado que estaba trabajando con ella, pero fue la que vio el enzima. O sea, en un momento dado la que lo ve, de pronto, anda, pero si aquí hay una proteína, porque el enzima es una proteína, y que está actuando y está aumentando el tamaño del telómero del bicharraco tetraimena, que por cierto, no os aconsejo que lo veáis mientras comáis, porque es repulsivo. Pero claro, es un organismo unicelular. Una vez leí una frase, porque sabéis que otro premio Nobel, Eric Kandel, trabajaba en el Aprilia para estudiar el hipocampo, la memoria a corto plazo, a medio plazo, tal. Y siempre buscan organismos unicelulares, claro, para ver en el bicho todo lo que quieren ver. Y había un amigo suyo que le escribió una carta que él reprodujo, que es una frase muy buena, es muy difícil, no lo puedo encontrar, que dice, es que claro, tenemos que buscar organismos unicelulares, y luego que lo que busquemos sea de color amarillo rutilante, que se encienda y se apague, que todo lo alrededor esté oscuro para que tú puedas verlo. Bueno, pues se ve que la tal doctora Greider en un momento dado observa la telomerasa. Eso es terrible. Muy bien, señores. Pues un placer, muchísimas gracias. Os dejo todo el verano con la telomerasa
para que penséis Sí. eso. ¿Qué cara Pero más bueno. feliz tiene Monse? Hombre, yo ya lo verde lo tengo, o sea, que es una de las partes que daba aumento de telomerasa, ¿no? O sea Pero que bueno, es que Y lo el dice sol. así, ¿eh? Lo dice, vive en verde, o sea, rodéate de plantas, de verdes, si puedes vivir en el campo, vive en verde. Sin embargo, yo soy daltónico, ¿eh? Sin embargo, y claro, siempre me he visto en tonos azules, grises, nunca utilizo marrones, verdes, tal, porque no los veo. Sin embargo, dice que el azul por la noche produce insomnio. Bueno, solo que como Qué comentario. bonito. Vivir en verde, no, es que en el fondo si lo pensamos, porque la alimentación también lo que dice es, de hecho, en sus escritos, en sus documentos, habla de la dieta mediterránea. O sea, es que es lo que llevamos diciendo toda la vida, lo de la relajación, lo de la meditación, lo del ejercicio, lo de la dieta, lo de los pensamientos. Pero claro, que lleguen las neurociencias y nos digan, oye, que tenéis razón, vamos, es que nos ha venido Dios a ver. La Virgen se ha despertado de la siesta. Felices Qué vacaciones. bien. Felices vacaciones. felices Felices Vaya bien. vacaciones. vacaciones. Felices vacaciones. Veo.